Este día quiero continuar con la serie que nuestro pastor ha introducido a nuestra iglesia, Voces Proféticas. Y vamos a orar por el pastor Rocael. Él debería de estar aquí predicando, pero pues no se está sintiendo bien. Yo tuve que tomar el mensaje en inglés y traducirlo para compartir con ustedes. Amén. En este día quiero hablar tocante el Espíritu Santo y el orgullo. Y voy a hablar del capítulo 4 de Daniel. Es donde sigue, es el capítulo que sigue de todo lo que hemos estado predicando. Y hoy vamos a analizar el capítulo 4 de Daniel y estaremos hablando del espíritu de orgullo. El espíritu de orgullo. Incluso intentaremos poner fin a la conducta contraproducente en nuestras vidas. Amén. Si usted puede, póngase de pie, respetando la palabra de Dios, para leer el capítulo 4 de Daniel, los versos 36 y 37. Daniel 4, 36 y 37. Y la palabra de Dios dice así: recobré el juicio. Otra manera de decir eso es: fui restaurado. Y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia. Además, es capaz de humillar a los soberbios. O también podemos decir, es capaz de humillar a los que están llenos de orgullo. Inclinen su rostro. Padre, gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Padre, yo pido que abra nuestro corazón y nuestra mente para recibir palabra tuya en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar su lugar. Aleluya. En Daniel 4, hermanos, leemos acerca de un rey que se volvió loco. En capítulo 4 es muy importante reconocer que tenemos a un rey que se volvió loco. Y esto, por cierto, no es inesperado. Escuchen bien. Hay muchos casos en la historia y aún en esta cultura moderna de personas que han alcanzado un gran estatus, riqueza, poder o fama, y que terminaron en crisis mental o emocionalmente perturbados. Y a veces está directamente relacionado con el uso de drogas que alteran la mente. Pero escuchen bien, iglesia, el afán de poder, fama y fortuna también puede ser una droga que arrastra a alguien a un mundo de fantasía. Muy cierto. Familia, debemos recordar que la conducta autodestructiva no habita solo en las vidas de los que están metidos en esta cultura. Pero todo ser humano lucha con hábitos y debilidades que nos perjudican. No sé si usted ha notado en las noticias algo que está sucediendo hoy en día. Un
una persona muy famosa, que es parte de la industria de música en este mundo, fue arrestado. Y fue arrestado y entraron a todas las mansiones que él es dueño de ellas. Y sacaron de todas las casas y mansiones que él es dueño todos los videos y cualquier cosa que él tenía dentro, para darse cuenta de que él tiene cargos muy serios ahora. Y él ahorita está en una cárcel esperando oír qué es lo que va a suceder con él. Cargos serios como el tráfico sexual de niños. Cargos serios como rape, no sé ni cómo se dice eso en español. Abuso sexual, ¿verdad? Y muchos cargos que él está esperando ver qué es lo que va a suceder con él. Y esta persona es una persona que tiene más dinero que usted pueda pensar. Pero el problema es este: no solo que lo pescaron, pero este hombre estaba asociado con muchos otros que están envueltos en la cultura moderna, otros músicos, otras personas envueltas en la política. Y escuchen esto, también están envueltos con esta persona pastores. Pastores están envueltos con esta persona, y estamos esperando oír y ver qué va a resultar de esta persona que ha sido arrestada y en una cárcel. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Acuérdense, hermanos, estas son personas que buscan el poder, buscan la fama, buscan ser alguien importante, y muchos creen que cuando han logrado tanto dinero, que ellos pueden hacer lo que les da la gana, sin tener que preocuparse por la ley o por nada más. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? En Marcos 8:36 dice: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero y se pierda la vida? ¿De qué le sirve? Entonces necesitamos preguntarnos, ¿cómo podemos detener esa locura? ¿Cómo podemos reinventarnos para no seguir siendo nuestro peor amigo? En familia, permítanme compartir estas maneras en que Daniel fue muy usado en el capítulo 4. Número 1, necesitamos que el Espíritu Santo guíe nuestro pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? Que el Espíritu Santo guíe nuestro pensamiento. El temor es la causa de nuestro comportamiento contraproducente. En otras palabras, el temor, el miedo, es el que nos hace hacer cosas que no debemos hacer. Hace 2 semanas que el pastor Mike nos enseñó que la incredulidad no es la ausencia de la fe, pero la incredulidad es la presencia del temor o la presencia de miedo. Es ese temor que causa problemas en nuestra vida. Tenemos miedo y por eso hacemos cosas locas. Y en nuestra debilidad caemos a cualquier tentación. Y como no estoy escuchando amenes, yo sé que estoy hablando a su corazón. Incluso, escuchen,
Los reyes en la Biblia tenían miedo también. En el versículo 5 del capítulo 4, el rey Nabucodonosor le dijo a Daniel: tuve un sueño que me asustó. Y se dice muchísimo sobre los sueños en el libro de Daniel. Soñar es un fenómeno muy interesante porque todos nosotros soñamos, amén. Y porque los sueños pueden ser muy únicos, muchos creen que los sueños son una forma en que la mente subconsciente trata con el temor que la mente consciente no está dispuesta a enfrentar. Voy a decir eso una vez más. Muchos creen que los sueños son una forma en que la mente subconsciente trata con el temor que la mente consciente no está dispuesta a enfrentar. Y el rey Nabucodonosor tenía miedo. Las tensiones de su reino y su incapacidad humana para afrontarlas se reflejaban en su manera de actuar. Y estaba experimentando prosperidad y libertad de la necesidad. Como leemos en el versículo 4. Pero observe esto: su alma todavía estaba vacía. Y puedo decir que Nabucodonosor se habría sentido en casa hoy en día, porque hay muchos de nosotros que nos sentimos de esa misma manera y sufrimos de día en día. Y antes de comenzar su oscuro viaje hacia la enfermedad mental, porque eso es lo que le sucedió al rey, el rey llama a sus sabios. Y uno se pregunta: ¿por qué el rey se preocupó por los demás consejeros que de su reino, dada que en su experiencia previa en el capítulo 2 nadie más que el hombre de Dios, Daniel, podía ayudarlo con su sueño anterior? Nomás Daniel tenía la capacidad de ayudar al rey. ¿Por qué? Podía ayudarlo con sus sueños. Tal vez sea porque los viejos hábitos, y escuchen bien, los viejos hábitos son difíciles de romper. Old habits are hard to break. Pero deben romperse si vamos a poner fin a la conducta contraproducente. Una vez más, es Daniel quien interpreta el sueño. Y lo que el rey dice sobre él es clave para nuestra primera percepción. 3 veces el rey le dijo a Daniel en el verso 8, 9 y 18: el espíritu de los dioses santos está dentro de ti. 3 veces el rey le dice eso a Daniel. Y el rey tenía razón en su teología, pero no era el espíritu de los dioses, era el Espíritu Santo del único y verdadero Dios que el que estaba en Daniel. Y el rey batallaba a entender y comprender eso. Para un creyente en Cristo, su cuerpo se convierte literalmente en el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive dentro de aquellos de nosotros que somos llamados seguidores de Cristo. Si estás aquí y todavía no eres creyente y seguidor de Cristo, esta es una de las muchas razones para hacerlo: el Espíritu Santo. Cuando aceptas a Cristo como tu Salvador,
recibes la maravillosa presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Dios siempre ha querido morar en las personas. Escúchenme, siempre Dios ha querido morar, estar, hablar, caminar en las personas. Y la Biblia nos enseña que Dios caminó con Adán en el jardín de Edén para que pudieran hablar entre sí. Hermano, deja explicar algo importante. ¿Cuántos de ustedes les gustaría poder hablar y caminar con Dios? Qué increíble el solo pensar en el acto de poder caminar y hablar con Dios. Trae lágrimas a mi ser de solamente pensar en caminar y hablar con Dios. Y luego hay pecado. Pero Dios todavía quiere hablar y caminar con nosotros. Él manda a su Hijo Jesucristo. Y qué maravilla cuando llega Cristo a la tierra y escoge a los 12 discípulos. Aún otra vez hay 12 personas que están hablando y caminando con el Hijo de Dios. Qué maravilla. Pienso yo, ¿qué haría para ser uno de esos 12? De poder hablar y caminar y estar cerca a mi Jesús. Y luego Él dice algo que yo no puedo entender. Él dice, es para tu ventaja de que yo me vaya. No te vayas. Queremos estar contigo, Jesús. Pero cuando Él dice es para tu ventaja que yo me vaya, entonces Dios decide, todavía no los voy a dejar solos. Voy a mandar al Espíritu Santo para que more dentro de ustedes y de mí. Hermanos, todavía hoy en día podemos caminar y hablar con Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Después de que el hombre pecó y en consecuencia perdió la comunión con Dios, Dios comenzó a restablecer una morada en las personas. Primero les hizo construir un tabernáculo, luego un templo, incluso envió a su propio hijo en carne humana. Y cuando Jesús regresó al cielo, Dios envió al Espíritu Santo para que morara en cada creyente individual. Así que Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Dios quiere pasar tiempo contigo. El Espíritu Santo guió el pensamiento de Daniel. Por eso no vivió con temor y tuvo una visión clara del futuro. Hace varias semanas, y hay algunos de ustedes están aquí, que nosotros los líderes de esta iglesia pasamos por o leemos un libro llamado The Awe of God o El Asombro de Dios, escrito por John Bevere. Y en este libro nos enseñó que el temor de Dios, un temor santo, es lo que falta en el cristianismo de hoy. Y este autor dijo esto: en la medida en que muera el orgullo, tendremos una visión fresca de Jesús. Y la verdadera humildad tiene sus raíces en el temor santo.
es saber que sin Jesús no podemos hacer nada. Por lo tanto, elegimos depender total y completamente de Él. Increíble. La mente espiritual de Daniel es evidente cuando él tiene el Espíritu Santo en él. Deja compartir otro principio con ustedes. Número 2, necesitamos pensar con humildad. Humildad. Daniel permitió que el Espíritu Santo guiara su pensamiento. Así que tenía una mente humilde. El rey era orgulloso y arrogante y se había engañado a sí mismo al creer que no necesitaba a Dios. Creyó equivocadamente que era una persona autosuficiente. Y es por eso que la Escritura enfatiza un punto específico del nombre de Dios en esta historia. En el verso 2, 17, 24, 25, 32 y 34 del capítulo 4 de Daniel, dice que Dios es el Dios altísimo. Cuando Daniel hablaba de su Dios, hablaba del Dios altísimo. Daniel usa ese nombre de Dios aquí en su narración para aclarar que la persona más poderosa e influyente del planeta sigue siendo subordinada y de un rango muy inferior al de Dios. En otras palabras, tú puedes pensar que eres el más grande, pero hay un Dios más grande, más alto. En nuestra debilidad nos llenamos de nosotros mismos como el rey y olvidamos esta verdad, que el poder y la fama y la riqueza y otras características del éxito pueden empeorar el problema. Pueden empeorar el problema. Y todos nosotros luchamos con la tentación del orgullo. El rey admitió que Dios le estaba enseñando este principio a través de su experiencia de humillación. Y según el versículo 37, Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Dios le dio el sueño al rey para advertirle las consecuencias del orgullo y para darle la oportunidad de arrepentirse. Dios incluso le dio 12 meses para hacerlo. Escuchen bien. Pero el rey no cedió hasta después de haber experimentado 7 años de enfermedad mental. 7 años en esa condición, porque no quiso escuchar. Pero escuchen, iglesia, si vamos a poner fin a nuestra conducta contraproducente, debemos dejar que el Espíritu Santo guíe nuestro pensamiento tal como lo hizo con Jesús. Mira lo que dice en Filipenses 2:5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Wow. Nuestra actitud debe ser la misma de Jesús. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que esa es la verdad para nosotros? No creo que haya muchos. Cristo tenía una mente humilde.
Nuestro pensamiento debe ir en esa dirección si queremos dejar de arruinarnos a nosotros mismos. Pastor Mike, nunca se me va a olvidar, hace 2 semanas que él estaba predicando tocante el capítulo 2 de Daniel. Y él dijo esto: llevas algo más grande dentro de ti de lo que te das cuenta. Hay una necesidad a tu alrededor y el Espíritu Santo quiere darte la respuesta. Nunca se me va a olvidar eso que dijo nuestro pastor. El Espíritu Santo te puede dar tu respuesta. Esto nos lleva a nuestro tercer punto para terminar. Sustituye los actos destructivos por actos saludables. Daniel estaba lleno del Espíritu y por lo tanto tenía una mente humilde, y también entendió lo que causaba el comportamiento contraproducente del rey. Y era esto. ¿Qué es lo que causaba que el rey hiciera lo que estaba haciendo? Fue esto. Escuchen bien, les voy a dar el secreto: el pecado. Pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado con el cristiano? Para el cristiano, ¿qué es lo que hace? Nos separa de Dios. Y es importante que usted reconozca que el pecado tiene que ser tratado. Si usted está aquí y está batallando con pecado, y incluso muchos líderes y pastores todavía batallan con pecado, es ese pecado que no nos va a permitir llegar a donde Dios quiere que lleguemos. No se me va a olvidar lo que dijo el pastor Daniel la semana pasada. Usted y yo necesitamos odiar lo que Dios odia. ¿Y qué es lo que Dios odia más que cualquier otra cosa? El pecado. El pecado. Y yo le agregaría: ¿y qué es lo que Dios ama más que cualquier otra cosa? A usted y a mí. Debemos amarnos el uno al otro. Tenemos, hermanos, que tratar con el pecado. Y por eso el rey Nabucodonosor no pudo hacer lo que Daniel dijo hasta el último. Daniel 4:27 dice: por tanto, yo ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Aquí está Daniel diciéndole al rey qué puede hacer para que termine toda esta locura. Yo ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez su prosperidad pueda continuar. Ahí Daniel, lleno del Espíritu Santo, le da la respuesta al rey del sueño que él tuvo. Haz algo con el pecado. Actúa con justicia. Sé bondadoso a los oprimidos. Tal vez usted y yo nos encontramos en ese lugar. Y no importa quiénes seamos, no es suficiente tratar de manejar nuestro pecado. En otras palabras, muchos de nosotros tratamos de manejar el pecado en el que estamos envueltos.
Y decimos cosas como estas: no importa, porque está la gracia de Dios. Y nunca piden perdón porque usted tiene una mentalidad o una interpretación diferente de la gracia de Dios. Y quiero decirle en esta mañana, hermano, que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, pero es licencia para no pecar, si entiende la escritura bien. Mateo 12, 43 al 45. Recuerden lo que dijo Jesús. Cuando un espíritu maligno, hablando de qué hacemos cuando dejamos ir el pecado. Escuchen bien. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Así le pasará también a esta generación malvada. Hermano, de nada sirve echar fuera al diablo si no vamos a dejar entrar la presencia del Señor. De nada sirve abandonar los viejos hábitos si no vamos a reemplazarlos por otros nuevos hábitos. Una cosa correcta que aparentemente el rey necesitaba hacer era ser bondadoso con los oprimidos. Como hombre rico necesitaba tomar parte de sus riquezas y dárselos a los pobres. Necesitaba involucrar a su administración en obras de caridad. Una de las razones por las que Dios nos bendice es para que seamos una bendición a los demás. Y esa es la razón que recogemos y que vamos a enviar una ofrenda especial a Convoy of Hope. Porque debemos ser de bendición a los que necesitan ser bendecidos. Voy a terminar con esto. Para el cristiano que sale de aquí hoy y va a su trabajo o a la escuela o a donde sea, debemos vivir como un extraño en esta cultura. Esta cultura no es para nosotros. Hoy en día, como se está viviendo, no es para nosotros. Que aquellos que tienen el espíritu de un Dios vivo dentro de ellos no están destinados a vivir siendo parte de esta cultura. Familia, arrepintámonos de no dejar que el Espíritu Santo guíe nuestro pensamiento. Arrepintámonos de no tener una mente humilde. Arrepintámonos de cualquier comportamiento contraproducente y pidámosle a Dios que nos dé algo positivo que ocupe su lugar.
Dios, yo creo que está apartando a un pueblo que vivirá como extraño en este mundo, que reinará con Él en el mundo venidero. Su reino no es de este mundo y tampoco es nuestra ciudadanía como cristianos. Y no debemos vivir como si lo fuera. Amén. Inclinen su rostro. Nosotros, como Daniel, después de que interpretó el sueño del rey, debemos llamar a la gente al arrepentimiento, que se alejen de su pecado y volver a Cristo. Debemos hacerlo por gratitud. Recuerden, la verdad central la verdad central fundamental del Evangelio es de que Dios nos amó antes de que nosotros lo amáramos a Él. Y mientras estábamos en nuestra rebelión, como el rey, Dios murió por nosotros. Padre, gracias por un pueblo que reconoce que sin el Espíritu Santo vamos a batallar, que sin el Espíritu y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas no vamos a poder hablar con Dios. Gracias te damos, Jesús,